Muy buenas noches a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro, anfitriona de esta noche para el ciclo de conferencias internacionales Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro. Para esta noche tendremos la conferencia de la doctora Amalia Cobos Campos con su tema Investigar sin paroxismos ni arcanos. Pero antes veremos qué nos tiene preparado el ingeniero Jorge Castrillón, nuestro director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de U Global Core y director de la red Alumni Futuro. Jorge Castrillón es ingeniero industrial, recibido de la Universidad de Buenos Aires, conferencista internacional en estrategias de marketing y publicidad. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. Durante la primera década de este siglo, su carrera profesional transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y de empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Es founder y CEO de Génesis Marketing Educativo y actualmente director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de U Global Core y director de la red Alumni Futuro. Gracias, Jimena. Buenas noches a todos los participantes de Latinoamérica. Me toca a mí un poco introducir la génesis de nuestra universidad para poder entenderla. Quiero compartir con ustedes un video que habla sobre las problemáticas que tienen hoy los profesionales para poder enfrentar las profesiones del futuro. Así que voy a compartir la pantalla. Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, la Universidad del Futuro. Esta necesidad de enfrentar un mundo exponencial hace que nazca UICS con este ADN. Somos una universidad que piensa la innovación como recurso inagotable, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Es decir, la innovación es la base de nuestra universidad y somos hacedores, rechazamos ese rol pasivo, pero ¿en función de qué? En apoyar a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro planeta. Pero además decimos que desconocemos el futuro, porque hay muy pocas personas que puedan conocerlo, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes para poder enfrentarlos, como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas, para desarrollar cualquier trabajo y en eso en lo que nos centramos. Dos conceptos fundamentales, habilidades emergentes para poder desarrollar cualquier trabajo en el futuro. Por eso nosotros decimos que somos una puerta al futuro. UICS somos una puerta al futuro. Tres ejes fundamentales. El primero, UICS es una universidad innovadora y disruptiva. Somos una comunidad incluyente. Junto a nuestros estudiantes creamos una comunidad vibrante e inclusiva, una comunidad de hacedores. El segundo eje, UICS es una universidad human-centric. Buscamos la universidad sea el espacio propicio para comunicarte con otros seres humanos, investigar la realidad y crear soluciones a problemas o retos por pequeños o grandes que sean. Y tercero, UICS, la innovación como recurso infinito. Para nosotros la innovación es el resultado de combinar los recursos digitales y una educación holística para mejorar la vida de las personas. No más clases aburridas en que los alumnos escuchan pero no aprenden. Esta es la base de nuestra universidad, una universidad descentralizada y autónoma, ¿sí? Que además tiene una
Red Alumni, que participan todos aquellos alumnos y exalumnos de las universidades aliadas, en esta panel o portfolio de programas, como en este caso el que estamos en este momento, el ciclo de conferencias internacionales, las masterclass, que son conversatorios, los pensadores del futuro, donde invitamos a futurólogos a poder visualizar lo que se viene, generamos un censo de empleabilidad, generamos lo que nosotros denominamos el acto de bienvenida, donde invitamos a las familias y además las Olimpiadas Trivial Game para ellos, el programa Compañeros, donde incentivamos el encuentro virtual o físico entre los compañeros de un programa determinado. Tenemos una bolsa de trabajo, una alianza con LinkedIn. Tenemos también otro programa que es la cápsula del tiempo, donde es un taller de mapa de sueños para poder soñar con tu familia y poder poner estos objetivos que quieres lograr a 5 años. Todos los años haremos un networking internacional, digamos, incentivamos esta red de networking internacional para que ustedes puedan poder presentar sus proyectos, encontrar inversores, encontrar socios, y el programa Yo como Marca, que es un campus de entrenamiento en las habilidades emergentes, un campus que dura 2 meses y prácticamente es un entrenamiento para enfrentar el futuro. Así que esto es lo que es Wix. Y lo dejo en manos ahora de Jimena para que ya pueda dar paso a la ponencia. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero. Muy bien. Antes de continuar, quisiera comentarles que tendremos una ronda de preguntas al finalizar la ponencia, así que no duden en escribirnos a nuestro chat privado. También tendremos micrófono abierto, así que pueden levantar la manito para poder habilitarles el micrófono. Ahora veremos un poco de la carrera profesional de nuestra doctora Amalia Cobo Campos. Doctora Amalia Cobos Campos. Con una amplia trayectoria en la docencia e investigación jurídica, cuenta con 39 años de actividad académica. Su formación profesional está centrada en el área de Derecho. Fundó el Centro de Investigaciones Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fundó el primer colegio de doctores de Derecho en el estado de Chihuahua. Ingresa al Sistema Nacional de Investigadores como investigación nacional de nivel 1 desde el 2014 y actualmente vigente. Ha recibido diversos reconocimientos por sus investigaciones y trayectoria. Cuenta con publicaciones constantes en revistas internacionales, libros y capítulos de libros. Muy bien, bienvenida, doctora Amalia Cobos. Adelante, por favor. Existe un principio que se resiste a toda información, que se resiste a toda investigación, que nunca deja de mantener al hombre en una ignorancia perenne. Es el principio de desestimar lo que no se ha investigado. Herbert Spencer. Agradezco la oportunidad que me brinda la Universidad de Investigación e Innovación de México para dirigirme con ustedes en esta tarde y compartir algunas inquietudes. En principio, les parecerá un poco extraño el título de nuestra charla. Sin embargo, mi punto de partida es la investigación y el misterio de que se ha rodeado a esta, que lo que ha logrado es mermar sus posibilidades de crecimiento. Quisiera decirles que cuando hablamos de paroxismos, aludimos, según el diccionario de la lengua española, a la exaltación extrema de los afectos, de las pasiones. Y cuando hablamos en materia de literatura, pues el paroxismo no es más que un recurso retórico, que es el que tiene como fin exaltar de manera agresiva una emoción, un entusiasmo. Es decir, el paroxismo permite expresar de manera efusiva una idea, una impresión sobre algún tema, sobre alguna cosa, pero lo hace mediante unas gesticulaciones muy exageradas. Entonces, tomando las distancias necesarias, permítanseme el paralelismo para designar algunas posturas académicas que utilizan con frecuencia quienes parecieran estar ubicados más en el Olimpo que dentro del contexto terrenal, y
que no desean la convivencia con nosotros porque somos unos pobrecitos seres mortales a los que nos resulta inaccesible dado su grado sumo de sapiencia. Entonces, es muy importante para mí en principio separar a los académicos protagónicos, que les digo yo, aunque en algunas partes les dicen las divas, ¿verdad? O los dioses de los verdaderos investigadores, sin desconocer que los primeros normalmente tienen muchos conocimientos, pero su planteamiento de los conocimientos presenta algunos problemas, porque normalmente son fenómenos mediáticos y eso en algún momento puede repercutir en la seriedad de su trabajo. Sus publicaciones no necesariamente nos están aportando conocimientos o nuevos conocimientos. Y un punto muy importante, les encanta la adulación. Yo les voy a poner unos ejemplos a riesgo de encontrar algunos que se molesten con los ejemplos que yo les voy a poner, pero, por ejemplo, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela era un gran conocedor del amparo y del derecho constitucional, pero tenía un comportamiento muy afectado. Durante un tiempo incluso usaba un bigote y una capa que emulaban a las que utilizaba Salvador Dalí. Entonces, no estamos cuestionando sus conocimientos, sino su estilo personal de comportamiento que nos deja dentro del paroxismo a su personalidad y que trataba de llamar más la atención sobre su persona que sobre sus conocimientos. Otro ejemplo lo fue también Ernesto Gutiérrez y González, quien también era muy protagónico al grado de que me tocó presenciar en congresos que interrumpía las conferencias para hacerse escuchar lo que él quería decir en ese momento, sin importar la seriedad de la ponencia que estaba presentando y la impertinencia de interrumpir al conferencista. Vertía también opiniones muy despectivas acerca de las mujeres y sus actitudes paroxistas contrastaban mucho con sus grandes conocimientos jurídicos, en particular sobre el derecho de las obligaciones. No se trata de un irrespeto a la memoria de todos estos juristas o a su descalificación, y tampoco a descalificar la obra que ellos aportaron dentro de hace algunos años y que pues ahora ha perdido actualidad por todo lo que ha evolucionado el derecho, sino ejemplificar a quienes me escuchan de cómo puede ser que un gran conocedor de alguna disciplina no pueda alcanzar a la vez el carácter de investigador, sino que se quede precisamente en experto de la disciplina nada más. Y estoy utilizando ejemplos de personas que conocí personalmente, juristas, porque es el área donde yo me desenvuelvo, es mi área de experticia, y sin menospreciarlos, creo que no podríamos adjudicarles las cualidades de un verdadero investigador. Otro ejemplo que a lo mejor ustedes sí conocen de un académico mediático es el de Miguel Carbonell, quien está en todas las redes sociales. Lo pueden encontrar en cualquier parte del internet y siempre busca realizar entradas triunfales en los congresos. Pero en sus múltiples compilaciones recopila información, pero no pareciera aportar nuevos conocimientos. La verdad es que he leído mucho de su obra y veo que es un excelente compilador, pero no encuentro las aportaciones personales que el jurista hace a todo lo que analiza. Y en segundo lugar, la voz arcano, que como sabemos, pues indica algo secreto, misterioso, oculto, algo que es difícil conocer. Y bueno, en este caso, el símil lo utilizamos en esta charla para aludir al manejo en lo recóndito de muchas investigaciones que se gestan como si fueran secretos de Estado y bajo la confidencialidad o el pretexto de la confidencialidad se encubre un afán de mantener las investigaciones como algo muy misterioso. Estas actitudes afectan la transparencia de las investigaciones, afectan la accesibilidad de las investigaciones, se prestan a manejos poco éticos. Y bueno, en ese contexto encontramos que muchas investigaciones pueden afectar la dignidad humana, por lo tanto, es un alto grado de peligrosidad el manejar de esa manera las investigaciones. Encontramos investigaciones en las que se utiliza nuevos medicamentos, procedimientos novedosos y
En todas las investigaciones debemos manejar lo que se conoce como el consentimiento informado, lo cual en la mayoría de los casos de informado no tiene nada. Y bueno, el uso de la inteligencia artificial, los llamados experimentos sociales, entre muchos otros que les podría mencionar y que son bastante riesgosos bajo este contexto de misterio y de secrecía. Esto se evidencia mucho en Latinoamérica, porque cuando hablamos de acceder a las investigaciones o intentamos hacerlo, ustedes se percatarán de que normalmente no pueden ingresar a investigaciones que se encuentran en curso, incluso muchas que ya han sido acabadas, a menos de que exista una publicación en revista científica o en un libro, es muy difícil acceder al contenido de esas investigaciones, no están disponibles. Tampoco muchas veces hay transparencia en el uso de los recursos públicos que se les destinan a esas investigaciones. Y por eso decimos que son el arcano, porque son muy misteriosas en su trabajo y en su destino. Se habla también en el campo de la investigación de que los académicos hemos acaparado las investigaciones. Esto en parte es bastante cierto. Pudiera ser que las universidades son las que nos motivan de alguna manera a ser investigadores, cuando menos a los docentes. El problema es que eso no tiene eco en los estudiantes y no pasa lo mismo dentro de los grupos de nuestros alumnos para que le tengan amor a la investigación, como iremos platicando durante el transcurso de esta charla. Entonces también se cuestiona a quienes formamos parte de los sistemas nacionales de investigadores, como es el caso de su servidora, que somos una élite. Y la verdad es que esto no es una mentira. Incluso cuando se nos entrega en el Sistema Nacional de Investigadores, se nos entrega una distinción. No se nos incluye como investigadores o no ingresamos como investigadores nada más, sino que es una distinción. Entonces ya de entrada estamos hablando de una diferenciación. Pero si a eso agregamos la gran dificultad que tiene el ingresar al sistema y permanecer en él, y se los dice alguien que está desde 2014, 10 años trabajando en el sistema, es muy difícil, es mucho trabajo y muchas veces de todas maneras el trabajo no fructifica como nosotros quisiéramos, ¿sí? Pero en aras de la justicia también tenemos que decir que si no existieran estos sistemas de investigadores en todos los países, pues la investigación sería nula. Porque son esos sistemas los que de alguna manera, por lo que ustedes quieran, por crecimiento académico, por incentivarnos, por movernos, por lo que sea, nos están haciendo investigar. El problema es que no es suficiente. No es suficiente porque, aunque existen organismos similares en el mundo entero, ese fortalecimiento no alcanza a permear hacia toda la sociedad, sino que se queda en la élite de la que estamos hablando. ¿Y todo esto qué hace? Pues presentar problemas muy serios como sería la precariedad en el número de investigadores. Si nosotros vemos los millones de población que tiene México frente a quienes están en el Sistema Nacional de Investigadores, pues podríamos decir que es alarmante la carencia de investigadores. Y a ese tenemos que agregarle otro problema, el envejecimiento de nosotros los investigadores. La mayoría de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores de México, en el SNIPAMOS, tenemos más de 65 años. En mi caso yo tengo 71. Necesitamos investigadores jóvenes. Parece que en los últimos tiempos el sistema está privilegiando precisamente el ingreso de esos investigadores jóvenes a través de darles un grado que se llama de aspirante al Sistema Nacional de Investigadores y otra serie de mecanismos que está buscando precisamente incentivar a la juventud a investigar, pero sigue siendo insuficiente. Y luego, bueno, diríamos, entonces, si criticamos a esos académicos, ¿cuáles serían las cualidades que podríamos pedirle a un investigador? Sin pretender acotar todo el campo de lo que necesitamos en un investigador, yo les podría decir que un punto fundamental sería que fuera una persona dedicada, sin falsas poses, que tuviera mucha generosidad para compartir sus conocimientos. Actualmente tenemos la facilidad de todas esas páginas open access que le permiten al público en general acceder.
El problema es que para nosotros publicar en estas Open Access tenemos que pagar cantidades muy fuertes y eso permite que nuestras investigaciones sean accesibles a los demás, pero para nosotros no son tan accesibles. Y bueno, también pedimos la permanencia, porque investigar un tema y no volver a tocarlo nos deja de alguna manera desarmados frente al crecimiento de la investigación. Entonces necesitamos que esos académicos de reconocido prestigio sigan siendo metódicos y sigan siendo constantes y que no tengan necesidad de convertirse en fenómenos mediáticos. Y hay muchos ejemplos de este tipo de investigadores. Yo les podría mencionar, así como digo de unos, puedo decir de los otros, al doctor Cipriano Gómez Lara, a quien también tuve oportunidad de conocer, un hombre sencillísimo, con una gran sapiencia, era un gran jurista, un experto en el campo del derecho procesal, pero era incansable en su ánimo de compartir sus conocimientos. Y siempre estaba abierto a escucharte, a hablar contigo. De verdad, ese tipo de personas son las que van dejando huella y nos permiten seguir creciendo. Entre los que aún viven, que también vale la pena hablar de ellos, mucho más, ¿verdad? Podemos hablar del doctor Enrique Cáceres Nieto, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y tiene un incansable espíritu de indagación. Su especialidad es la lógica jurídica y la metodología jurídica. Ha creado congresos, grupos de investigación, estamos formando un grupo de investigadores a nivel Latinoamérica en materia de metodología con el impulso que él ha tenido para todo esto. Y sin embargo es una persona súper sencilla, a la que no le interesan las adulaciones. Y yo les recomendaría, para que lo conocieran un poco, que lean un ensayo que publica y que está en todas las redes, en todos los webs, sin necesidad de pagar nada, y se llama ¿Qué es el derecho?, del doctor Enrique Cáceres Nieto. Créanme que tengan los conocimientos que tengan, van a entender ese ensayo y les va a gustar. Podría mencionar también a la doctora María del Pilar Hernández, una gran investigadora con una amplia trayectoria y permanente publicación de calidad, que también está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde hace como 40 años. Les podría dar una amplia lista de personas que están investigando actualmente, investigadores serios de México y de muchos otros países que he tenido el privilegio de conocer y que enriquecen nuestro día a día, nuestra sociedad, y muchas veces ni siquiera nos percatamos de que está pasando todo eso. Es entonces también válido decir, bueno, ¿cuáles son los condicionantes por los que una persona se dedica a investigar o se convierte en investigador? Pueden ser muchos. Y si es un incentivo económico, es válido también. Un crecimiento profesional, un crecimiento académico. Pero dentro del trasfondo de todo, siempre tenemos que estar enfocados a la resolución de problemas de toda índole, en todos los campos del conocimiento, porque a fin de cuentas, ese es el fin último de las investigaciones. Otro punto que se ha cuestionado mucho es que se habla del aislamiento de los investigadores. ¿Es esto cierto? Desafortunadamente sí. Hay estudios que han examinado el comportamiento de los investigadores y los resultados o las conclusiones que han obtenido nos dicen que a los investigadores les gusta estar aislados, no les gusta encontrarse en grupos o equipos de trabajo numerosos y que prefieren de alguna manera muy discrecional realizar su trabajo de investigación. Y dentro del análisis de por qué se aíslan, encontramos cuestiones como esa confidencialidad de la que hablábamos ahorita, que provoca el arcano en la investigación, ¿verdad? Porque hay una falta de voluntad para compartir esa información, que ellos siempre guardan como confidencial. Pero además existe la creencia de que nadie más va a saber de lo que ellos están investigando. Y es así como nos encontramos con que se duplican investigaciones porque no existe una comunicación entre los investigadores y a veces existen conflictos de quién fue el primero que creó o encontró algo. Y claro, también guardan sus conocimientos a la espera de encontrar el seminario, el simposio, el congreso que les resulta más adecuado, en donde encuentren a los pares con los que ellos quieren compartir y analizar
esos conocimientos. Y entonces están a la espera de esas conferencias. Afortunadamente, si algo abunda, son los congresos y las conferencias para los académicos compartir nuestros conocimientos de todas las índoles que podamos imaginar. Otro punto importante es un cuestionamiento de: ¿se requiere un altísimo coeficiente intelectual para ser un investigador? Por supuesto que no. Cualquier persona puede ser investigador. No debemos recordar que grandes cerebros de la humanidad, grandes genios de la humanidad fueron considerados como tontos, como personas inútiles. Podemos mencionar a Albert Einstein, a Leonardo da Vinci, a Mozart, a Isaac Newton, a Galileo Galilei, a Stephen Hawking, a Thomas Alva Edison e incluso al expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Todos ellos tuvieron algo en común: los reprobaron y los consideraron tontos. Y fíjense el impacto que tuvieron en la humanidad con sus conocimientos, con sus investigaciones. ¿Y qué hubiera pasado si todos ellos se hubieran convencido por lo que sus maestros les decían de que eran tontos y que no servían para nada? Nos hubiéramos perdido de muchísimos avances en la modernidad que se hubieran quedado sin desarrollar porque ellos hubieran sido considerados tontos. Y yo me preguntaría, ¿cuántos se quedarán en el camino precisamente por esa desvalorización que se hace de su inteligencia? Stephen Hawking decía: los genios son tratados de locos por la gente inteligente y de estúpidos por la gente idiota. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que estamos frente a un montón de falacias que nos están perjudicando la generación del conocimiento y la gestación de investigaciones o de investigadores. ¿Por qué? Porque los atemorizan, los asustan de cara a pretensiones que parecieran inalcanzables. Les hacen sentir que investigar es muy difícil y que es muy complejo y más vale no intentarlo porque van a fracasar. Pues por el contrario, no importa fracasar. Acuérdense que los abuelos siempre nos decían que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Si no intentáramos, jamás descubriríamos nada. No tendríamos ahorita ni luz eléctrica. Soto nos dice: ¿sabes cuál es la principal causa del fracaso? Abandonar demasiado pronto. Dice: es posible que te hayas encontrado un gran muro que te separa de tus objetivos, que hayas superado obstáculos uno tras otro, pero a pesar de tanto esfuerzo, todavía no has logrado tu gran éxito. Sin embargo, añade Soto, varias veces en mi vida, o sea, ella en su vida se encontró con ese muro, que era un gran obstáculo que te detiene, que te paraliza, que te hace dudar. Se presenta como una gran muralla, te separa de la vida de tus sueños. Y puede ser una falta de financiación a tu proyecto, que algún inversor o socio de la investigación se retracte en último momento, recibir un no y otro no. La realidad es que es bastante habitual que el fracaso aparezca antes que el éxito. Antes de ese gran momento, el momento en que logras, en el que consigues eso que te habías propuesto. Por eso es tan importante no temerle al fracaso, no rendirse y siempre continuar. Pero ¿qué pasa? Los desaniman, minimizan sus esfuerzos investigativos, les desvalorizan sus temas de investigación, le restan importancia al impacto del trabajo y llegan al colmo de imponer temas de investigación. Esto lo vemos muy frecuentemente en las materias de metodología de la investigación en las universidades, que los profesores, en lugar de gestionar esa libertad de los muchachos para elegir un tema que les interesa y que puedan desarrollar a cabalidad, disfrutando de investigarlo, les imponen temas que a lo mejor a ellos ni les llaman la atención, ni les interesan, ni son parte de lo que pudieran considerar como importante. Entonces, esas investigaciones impuestas jamás van a fructificar, están condenadas al fracaso. Es así para que vean.
pero además también los acomplejan, porque los empiezan a comparar con grandes investigadores y tú nunca vas a poder ser como fulano o nunca vas a poder ser como sutano, devaluando a esos muchachos, a esos investigadores incipientes que están apenas aprendiendo. Y nuestra labor como docentes es guiarlos y que sean mejores que nosotros. Entonces, en ese sentido, estaríamos fracasando y esas materias de metodología de la investigación, como nos ha platicado el doctor Cáceres, van condenadas al fracaso porque los muchachos dicen, es una materia de relleno, no sirve para nada. Los maestros dejan demasiados trabajos, es cansada, es tediosa y con esa sola materia acabas de matar todo el espíritu investigativo que pudieran tener los alumnos de ese grupo en la universidad. Entonces no se trata de cuestiones de inteligencia, ya lo dijo Da Vinci. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, decía él, se hará inteligente. Y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Hay otras falacias también en la investigación. Por ejemplo, eso de que ya no existe nada por investigar porque ya todo está agotado o analizado. ¿Quién dijo eso? ¿Se imaginan si así hubieran pensado los que inventaron la computadora? Ahorita no estaríamos disfrutando de este tipo de charlas a través del Zoom porque no existiría. Otra falacia que utilizan es que investigar es muy costoso o que requiere mucha infraestructura. También se habla de que en nuestros países de Latinoamérica los recursos se necesitan para cosas más esenciales que estar financiando investigadores. Qué craso error, ¿verdad? Porque sin investigadores no hubiéramos tenido una vacuna para el COVID, por ejemplo, que tanto mermó la población del mundo. Entonces, también tenemos que entender que esas falacias lo único que hacen es perjudicar a la investigación, mermar la posibilidad de que haya investigadores y perjudican a la sociedad entera. Otra pregunta que les haría y dirán, esta doctora cómo hace preguntas, pero precisamente más vale una pregunta tonta, decía mi esposo, que ya falleció y fue 50 años docente a nivel superior, más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta. Entonces más vale hacer muchas preguntas. Y yo les decía, ¿por qué investigar? Y yo les contestaría, ¿y por qué no? A fin de cuentas, todos queremos aprender más, conocer cosas nuevas, ampliar nuestros conocimientos en determinadas áreas, claro, de nuestro interés y de nuestra experticia. Y también nos gusta innovar, ¿por qué no? Entonces, ya lo decía Carl Sagan, en algún lugar, algo increíble está esperando a ser conocido. O sea, está esperando a que alguien tenga la inquietud de investigarlo, de sacarlo del anonimato y de convertirlo en una realidad. Y es algo increíble, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué investigar? Pues fundamentalmente es para resolver problemas de muchas índoles, de todas las áreas del conocimiento. Y con eso vamos a aplicar conocimientos preexistentes, pero también vamos a generar nuevos conocimientos, que eso es súper importante. Y entonces, ¿qué vamos a investigar? Pues soluciones a esos problemas. ¿Cuáles soluciones podría haber? Experiencias y vivencias que nos pueden permitir también solucionar esos problemas. Analizar los fenómenos científicos, sociales, etcétera, los fenómenos jurídicos. Examinar temas que no han sido examinados o analizados, o bien que no han sido suficientemente examinados. Yo les diría que ningún conocimiento hasta ahora ha sido suficientemente examinado, que todo tiene la posibilidad de generar más conocimientos y más aprendizajes. Y todo esto lo manejamos ¿cómo? Pues como con una inspiración. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento decir, ¿cómo me gustaría analizar más este tema? Pues eso es investigar, eso es tener una inspiración para realizar una investigación. Y todo, normalmente esas ideas para la investigación van a partir obviamente de nuestras experticias, de nuestros conocimientos previos y evidentemente de nuestra experiencia y nuestras vivencias personales. Y luego, en un momento dado, se da la oportunidad de utilizar todo eso
y generar un tema de investigación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero que nada tenemos que buscar cuál tipo de investigación queremos realizar. Existen muchos tipos de investigaciones. Vamos a mencionar algunos porque, bueno, en cualquier libro de metodología que ustedes pudieran abrir, van a encontrar unas diferentes clasificaciones. Entonces yo lo que hice fue entresacar los que consideré que son los más trascendentes para enumerárselos, porque enumerarlos todos sería también bastante tedioso. Pero sí, por ejemplo, la investigación teórico-dogmática, que se va a centrar en determinados conceptos y que da una gran construcción, sobre todo, por ejemplo, en el campo del derecho. La investigación aplicada, que es precisamente la generación de conocimientos a través de nuevas experimentaciones. La investigación documental. De un solo documento podemos sacar una riqueza impresionante estudiando un determinado documento que a lo mejor a nadie se le había ocurrido examinar. Un ejemplo de ello sería un escrito de Leonardo da Vinci. De un solo escrito de Leonardo da Vinci, ¿tienen ustedes idea de cuántas investigaciones se han realizado? Y yo les podría decir que no se ha agotado, que todavía hay mucho que investigar ahí. La investigación de campo, que es la que hacemos directamente de los fenómenos naturales que se están realizando, o sociales también, ¿verdad? La investigación experimental, donde nos basamos en una determinada serie o secuencia de conocimientos y vamos aplicándolos para realizar ciertas secuencias para obtener nuevos conocimientos. La investigación descriptiva, que nos ayuda a describir fenómenos de diferentes tipos. Y bueno, también tenemos una serie de fases que vamos a seguir para realizar la investigación. La primera de ellas sería la justificación. ¿Qué es eso de justificación? ¿Por qué este tema que quiero abordar es importante para mí? ¿Por qué es importante para los demás? ¿O para quiénes puede ser importante? ¿A quién va a beneficiar? ¿Qué utilidad va a tener? Esa sería la justificación de la investigación. Se nos pide que tengamos temas novedosos. Y ustedes dirán, bueno, es que lo novedoso ya no existe. Todo es novedoso. A mí me sorprende la creatividad de los alumnos. Yo lo he visto en doctorado, a un alumno elaborar una tesis súper interesante, súper creativa y que aporta con un solo artículo de una legislación. Entonces, no se trata de que tenga que ser algo fuera del contexto terrestre. Son cosas con las que habitualmente y cotidianamente cohabitamos, pero que necesitan ser mejores y perfeccionarse. Y entre ellas la legislación es una que siempre necesita perfeccionarse. Y después de tener esa justificación, tenemos lo que se llama un marco teórico conceptual. ¿Por qué un marco? Porque vamos a meter dentro de él, ¿sí?, ¿qué es lo que está pasando con ese tema de investigación? ¿Cuál es su situación actual? ¿Cuáles son las estadísticas que se revelan? Si estoy hablando, por ejemplo, de algo que se llama las cifras negras, que son los delitos que no se denuncian, pues tengo que analizar qué es eso, por qué existen esas cifras negras, qué estadísticas tenemos, aunque parezca absurdo, existen estadísticas de esos delitos que no se denuncian, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el estado actual de toda esa situación? Que crea obviamente un inacceso a la justicia, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a acompañar todo ese status quo o estado del arte del tema a investigar con una serie de conceptos doctrinarios que nos van a dar los conocimientos que actualmente se están gestando en esa área. Por eso, si ustedes se fijan, sus profesores siempre les dicen que busquen información actualizada. Hay cosas que no cambian, hay conceptos, cuando vamos a ver el derecho romano, por ejemplo, que bueno, sabemos que ahí van a estar siempre, pero también puede haber muchas formas de interpretar ese derecho romano o de examinar lo que pasó en el derecho romano. Entonces, podemos buscar doctrina actualizada que nos enriquezca nuestra investigación y que nos permita tener conceptos actuales y relevantes. Y luego hay algo que se llama las preguntas de investigación.
parten de mi objetivo, de qué es lo que busco, ¿verdad? Porque ya lo decía Einstein, lo importante es no dejar nunca de hacer preguntas, no perder jamás la bendita curiosidad. Y también tenemos que crear una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Una respuesta tentativa al problema que estamos planteando. Y después de la hipótesis también tenemos que poner los objetivos. ¿Qué quiero lograr? Ese sería nuestro objetivo general. Y luego tendríamos una serie de objetivos específicos que se gestan en las etapas de la investigación, pero que parten también del objetivo general. Después tenemos el método o la metodología que vamos a utilizar. ¿Qué es el método? Es el camino para llegar a un fin. Y entonces, ¿cuál método voy a usar? Normalmente no utilizamos un método único, sino varios métodos que nos permiten acceder a la verdad sobre el tema que estamos investigando, ¿sí? Voy a mencionar únicamente muy pocos por las razones que ya estaba exponiendo, ¿sí? Por ejemplo, el método científico que permite la observación sistemática, la medición, la experimentación, la formulación, el análisis de las hipótesis, la comprobación de la hipótesis, su modificación o cuando se le declara nula la hipótesis porque no se pudo comprobar. Y este método científico se basa en dos principios fundamentales muy interesantes, que son la reproductividad, que consiste precisamente en que puedo reproducir o duplicar mi experimento n número de veces las que necesite para poder llegar a más conocimientos. Y la refutabilidad, que implica la posibilidad de poder contradecir lo que estamos afirmando dentro de la investigación. Otro método muy importante es el epistemológico. Barrera Morales nos dice que son representaciones conceptuales sobre las cuales se indaga sobre la realidad. O sea, cuando hacemos indagaciones doctrinarias, estamos utilizando el método epistemológico. El método hermenéutico es otro muy importante, que según Quintana y Hermida es el estudio y comprensión de la interpretación de un texto. En el derecho tiene muchísima aplicación porque precisamente es lo que se utiliza para realizar la interpretación de las leyes, a través de las diversas formas de interpretación que existen, que van desde la gramatical hasta incidir en la exposición de motivos del legislador para ver cuál es el sentido de la norma. Podríamos mencionar también el método histórico, que como todos sabemos, nos está presentando ese devenir histórico en un determinado tiempo o momento de la humanidad para examinar lo que sucedió, cómo sucedió y qué repercusiones tiene hacia la actualidad. Sabemos, por ejemplo, que los horrores de las guerras mundiales gestaron ese movimiento tan importante que empezó a hablar de los derechos humanos. El método comparativo, que lo que busca es equiparar dos cosas, dos realidades, dos soluciones, y vamos a determinar si nos sirve una o la otra o ninguna. Y tenemos que aportar una nueva solución al problema que estamos examinando. También tenemos el método inductivo, que ya sabemos que va de lo particular a lo general para gestar nuevos conocimientos, y el deductivo, que va de lo general a lo particular. Y la lista sería interminable, así que creo que con esto sería suficiente nada más para ejemplificar de qué estamos hablando cuando hablamos de la metodología que vamos a utilizar en la investigación. Y luego vemos las fuentes de información. ¿Cómo voy a obtener la información? ¿De dónde la voy a sacar? Yo creo que nunca ha sido más fácil que ahora. Pero la podemos sacar de libros, de periódicos, de revistas, de archivos, de filmes cinematográficos, de fotografías, de obras de arte, de la música, de documentos, de documentales o videos, directamente de las cosas o fenómenos a observar, de la naturaleza y de la propia experimentación. Y obviamente, como les digo a mis alumnos, de San Google, porque ahí encuentran muchísima información y lo que tienen que aprender es a discernir la información seria de la información que es basura o que no es relevante. Pero como pueden apreciar, utilizamos todo lo que está disponible para estudiar el problema en cuestión, y con esta cantidad de información que tenemos, lo más difícil es excluir la que no nos sirve y utilizar la que sí nos sirve. Y una vez que hacemos todo esto,
tenemos lo que se denomina como la discusión. ¿Cuál es el punto central de la investigación? ¿Cuál es el quid? ¿Dónde se va a centrar mi problema? Y claro, después de todo esto, obtenemos una serie de conclusiones y en muchas ocasiones podemos realizar una propuesta. Para investigar con éxito, ¿qué requerimos? El libro orden nos dice que necesitamos la capacidad de admiración. Y en este caso, el autor cuenta una anécdota de un hombre que estaba en su garaje, muy enojado porque se había derramado el aceite de su coche. Y cuando empezó a renegar, se acerca a su hijo pequeño y empieza a gritar de alegría y a decir que en la mancha de aceite hay un arco iris. Esa es la capacidad de asombro, la capacidad de admiración que tanta falta nos hace para la investigación. La imaginación. Basta recordar a Benjamin Franklin con su famoso cometa, ¿lo recuerdan? Volaba su cometa, le puso un cáñamo, una llave, y dejó la llave en su mano para que durante la tormenta el rayo le cayera. Claro, el rayo casi lo mata, pero descubrió cosas muy importantes que hasta la actualidad tienen vigencia. La perseverancia es otra cualidad muy importante. Un ejemplo de eso lo tenemos en la historia del señor Victor Hershey. A todos nos suena el apellido Hershey, ¿verdad? Bueno, para llegar a lo que él construyó con sus famosos chocolates Hershey, tuvo un camino muy largo, porque era hijo de granjeros muy pobres, y lo mandó su madre con mil sacrificios a aprender a ser confitero en una ciudad que se llamaba Lancaster, y él, después de estudiar 4 años, dijo, ya puedo crear mis empresas. Creó una en Filadelfia, fracasó. Creó otra en Nueva York, fracasó. Creó otra en Chicago y fracasó. Si se hubiera desanimado, nos hubiéramos privado de esos famosos chocolates que todos conocemos ahora, que son los Hershey, ¿verdad? Y la capacidad de concentración, que los académicos, los doctrinarios, nos dicen que existen muchas formas de lograrla, desde la meditación, armar rompecabezas, hacer crucigramas, organizar tareas, caminar y contar pasos, una imagen mental. Existen muchas maneras de alguna forma empezar a hacer ejercicios de concentración para aprender a concentrarnos, porque acuérdense que la perseverancia tiene que ir encaminada hacia la continuidad. Y entonces, investigar es en consecuencia emocionante, esperanzador, satisfactorio, útil. Es una experiencia invaluable que nos permite modificar nuestra visión del mundo en el que vivimos. Nos permite ser mejores personas y vivir más armónicamente. Porque en principio, la investigación necesita más cabezas que medios, nos dijo Severo Ochoa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amalia, por su conferencia. Muy bien, vamos a ver las preguntas que tenemos del público presente. Tenemos una pregunta de César Arturo Carvache Mora, que pregunta, ¿cómo lograr motivar a los nuevos investigadores sin crear en los llamados por la expositora e investigadores mediáticos? A ver, ¿me la repites, por favor? Claro que ¿Cómo? sí. ¿Cómo lograr motivar a los nuevos investigadores sin crear en los llamados por la expositora investigadores mediáticos? Ok, sin crear o sin caer en investigadores mediáticos, no sé cuál fue, pero bueno, lo que pasa es que no se trata de que no usemos medios de comunicación. Sí podemos motivar a los nuevos investigadores con charlas. Esta podría ser una forma. Modestamente, a lo mejor a alguno le entró la inquietud de investigar. Nosotros como profesores, nuestra tarea fundamental es esa, fomentar la inquietud. Y tenemos que ir gestando las maneras de que existan esas formas. A mí me tocó crear el Centro de Investigaciones Jurídicas en la Facultad de Derecho. Ahí llamábamos a los muchachos, organizábamos concursos para que los muchachos empezaran a investigar. Y de esa manera los estábamos llamando a la investigación. ¿Cuándo se convierten en fenómenos mediáticos? Bueno, es que las personalidades son muy disímbolas y nosotros no podemos incidir en si van a ser fenómenos mediáticos o no.
Claro, si no queremos que caigan en eso, tenemos que mostrarles cuáles son los investigadores serios y qué es lo que se obtiene de la investigación seria. Y también, de alguna manera, es importante mostrarles cómo se da pues esos paroxismos en esos investigadores que de alguna manera lo que les interesa más es precisamente estar en los medios de comunicación y no tanto compartir resultados de investigación. No sé si contesté la pregunta o... Muy bien, doctora. Aquí tenemos a Jesús Ortiz, que está bastante interesado en las referencias bibliográficas. Dice, se ha referido a algunos autores por los apellidos Soto y Cáceres, pero ¿cómo saber con precisión a quiénes se refiere? Mi tema de tesis es sobre pedagogía de la investigación y me interesan las referencias. Bueno, ya sea que se ponga conmigo en contacto en mi correo, que les va a aparecer ahí, mi correo, no sé si lo vayan a poner al final de la investigación, pero mi correo es P minúscula, mi apellido Cobos, @ U de universidad, A de autónoma y CH de Chihuahua, pcobos@wash.mx. Ese es mi correo personal de la universidad. Si gusta enviarme un correo y le voy a facilitar mucho material que le pueda ayudar en su tesis, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta que dice, eh, según usted, ¿por qué los universitarios investigan tan escasamente? Yo creo que mucho incide la falta de motivación. Creo que les dejan tantos trabajos monográficos que los cansan y se vuelven en especialistas en estar utilizando el copy-paste. El copiado y Y pegado. Sí. sí, y además el plagiado, ¿verdad? El plagio es un problema muy grande en los trabajos de investigación de los alumnos. Yo lo vivo constantemente, incluso en los de doctorado, y es un problema serio. Entonces yo creo que es falta de motivación, más que ninguna otra cosa. Si tú no estás convencido de lo que vas a investigar, no lo vas a hacer. Yo por eso siempre les digo a los muchachos, investiguen algo que les guste muchísimo, de lo que estén tan interesados que casi quisieran casarse con él, porque de otra manera no lo van a investigar. Tiene que ser algo que te importe, que te interese, porque si no, no lo haces. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los alumnos de las universidades? Que el profesor les dice, van a hacer un trabajo sobre el aborto. Oiga, pero es que a mí el aborto no me interesa. Pues ni modo, ese es el tema. Entonces, creo que eso incide mucho y lo he visto porque en los encuentros que tenemos de profesores de metodología de la investigación cada año con el doctor Cáceres en la UNAM, que nos juntamos hasta 200 académicos de toda Latinoamérica, que damos esas materias, y veo todos los problemas que surgen en relación con eso, con la falta de motivación, con la imposición de temas, con a lo mejor la carencia de técnicas pedagógicas para enseñar la investigación, y todo eso afecta y desmotiva a los muchachos. Muy bien. Y con Espero mucho gusto que... les contestaré. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Roberto Aude Díaz, que dice, Okay. doctora Cobos, con el enorme gusto de saludarla. ¿Qué políticas o estrategias considera que pueden implementar las universidades para impulsar la investigación en sus docentes jóvenes? Un enorme gusto disfrutar de sus aportaciones. Un fuerte abrazo. Gracias, Roberto. También un gusto saludarte. Bueno, Roberto fue mi alumno en doctorado y me tocó el privilegio de dirigir su tesis, muy brillante, por cierto. Creo que los académicos también tienen problemas, los académicos jóvenes. Y yo creo que también tenemos que entender que no todos son investigadores. Y no es porque no se pueda gestar el investigador a través del impulso, de la convicción, no sé, del convencimiento, sino simplemente porque hay muchos de ellos que no tienen interés en él. Sin embargo, yo creo que sí podemos incentivar a los académicos jóvenes, sobre todo aquellos que han alcanzado ya lo que se conoce como sus tiempos completos, que son profesores que están en la universidad todo su tiempo, para que empezaran a realizar investigaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay estímulos de tipo económico, que no deberían ser el único, pero bueno, también les pueden ayudar.
para dedicar más tiempo a la investigación. Pero yo creo que todavía en las universidades públicas en México no se ha entendido cuál es el tiempo del investigador. Y entonces tenemos una carga de trabajo con profesores que tienen que atender 7, 8 grupos y en sus tiempos libres van a investigar. Creo que con esa carga académica nunca vamos a tener verdaderos investigadores. Yo creo que la clave del problema para incentivar a los profesores jóvenes sería que se creara la plaza de investigador directamente, que no tuviera que ser profesor, investigador, sino que pudiera ser investigador exclusivamente. Creo que esa sería una gran solución para gestar investigadores jóvenes. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Carlos Parra, que dice, ¿por qué muchas investigaciones no terminan siendo aplicables en las realidades actuales o no son el principio de posibles invenciones? Bueno, porque es como todo en la vida. Hay cosas que resultan útiles, hay otras que no. Y como les decía también en la conferencia, a veces la hipótesis que planteamos no logramos comprobarla. Y entonces surge lo que se llama la hipótesis nula, y ante una hipótesis nula no construiste nuevo conocimiento. O a lo mejor sí, llegaste a la conclusión de que lo que estabas aportando estaba mal. Pero sí, no todas las investigaciones van a arribar a resultados útiles, desafortunadamente. Lo ideal que sería que todas aportaran algo útil, por supuesto. Pero muchas veces no se concluyen y entonces muchísimas investigaciones inconclusas sí nos acarrean un problema de falta de fructividad o productividad en esas investigaciones. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo saber si un tema ya ha sido considerado como agotado y no vale la pena investigar al respecto? Bueno, yo les voy a decir que mi opinión es que ningún tema está agotado. Lo único que necesitamos, y se los digo mucho a mis alumnos, es el enfoque que le vamos a dar a ese tema. Porque lo que tenemos que buscar, si nosotros queremos abordar un tema y encontramos que hay 50 tesis del tema que yo estoy tratando de abordar, pues vamos a darle otro enfoque a ese tema que puede enriquecer todo lo que ya está construido, pero no necesariamente quiere decir que el tema esté agotado. O sea, yo pienso que ningún tema esté agotado porque siempre podemos encontrar nuevas vertientes de conocimiento. Para todas las personas que todavía insisten en el correo de la doctora, al finalizar el video vamos a poner su correo electrónico de la doctora para que todos puedan tenerlo. No se preocupe, doctora, ya que están Gracias. pidiendo varios su correo. Sí, vamos a enviarle la grabación del video con el correo de la doctora. No se vayan, no se preocupen, por favor. Que hay varios que están pidiendo el video, su correo electrónico. Bien, doctora, ya no nos queda más tiempo. Tenemos una última pregunta, doctora. Dice, según usted, ¿cuáles considera que son las investigaciones de más impacto social? Bueno, yo creo que sería muy difícil responder esa pregunta, pero, por ejemplo, ahorita estamos trabajando internacionalmente con una investigación sobre el agua. Estuve trabajando en Francia todo el mes de octubre y formamos una red de investigación a nivel Europa y Latinoamérica, donde estamos trabajando sobre la problemática del agua. Creo que la problemática del agua y la problemática de la alimentación o del hambre son las que considero que ahorita serían primordiales para la humanidad, porque sin esas dos situaciones resueltas creo que lo demás nos está quedando corto. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Muy bien. Vamos a continuar con el certificado de participación a todas las personas que han participado en el evento. Dentro de los 5 días hábiles van a tener su certificado según sus nombres y apellidos registrados por el Zoom. Aquí les dejo mi número y correo electrónico por si hubiera alguna duda con sus nombres y apellidos registrados. Ahora tendremos a conocer los próximos eventos para el mes de marzo. Desde México tenemos la ponencia del doctor Omar Barragán Fernández con su tema La política monetaria de México como factor de estabilidad financiera de país.
que se dará el día martes 5 de marzo a las 19 horas México, 20 horas Ecuador, Colombia. Desde Venezuela tendremos la ponencia de la doctora Mariana Fernández Reina con su tema El metaverso como tecnología educativa emergente, que se dará el día jueves 7 de marzo a las 18 horas México, 19 horas Ecuador, Colombia. También pueden visitar nuestra página web en la página principal de Wix, edu.mx, donde pueden visualizar nuestras conferencias activas y pueden registrarse por medio de la página. Y llegamos al final del evento. Doctora Amalia, quisiera comentar algunas últimas palabras antes de finalizar el evento. Bueno, nada más decirles que investiguen, que creen nuevos conocimientos y que aporten soluciones porque este mundo las necesita. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su excelente ponencia, doctora. Agradecemos a todo el público presente por haber participado y agradeceríamos mucho el llenado de la encuesta que nos ayuda mucho a seguir adelante. Muchas gracias y tengan ustedes una muy buena noche y hasta pronto y hasta el próximo evento. Gracias. Gracias.